Bueno, pues buenos días a todos. La verdad que después de esta presentación cariñosa no sé si voy a dar el nivel. Bueno, lo primero de todo, un placer para mí muy grande estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias por la invitación a este evento de Futuro Singular, de ATAM. Gracias, Ignacio, por la invitación también tan cariñosa. A ver, después de ponentes tan extraordinarios que os han contado cosas, como os cuento yo en media hora, que es la genética, que es a lo que me dedico. La verdad que estoy por un momento tentado a hablaros sin presentación, pero ya que la tengo, la voy a poner. A ver cómo hago para contaros todo en media hora. Dejadme empezar con una reflexión. Somos genes y somos ambiente. Las dos cosas nos condicionan. Como decía el doctor Leina Tasoro, ambas cosas son complejas. Sobre todo el ambiente es ultra complejo. Los genes a mí me parecen más sencillos, pero es porque me dedico a ellos. Y hay muchas cosas de las dos que no entendemos, sobre todo de cómo el ambiente nos condiciona, nos produce problemas. Lo segundo, que deciros que tanto los genes como el ambiente no son siempre favorables. Hay gente que sufre enfermedades genéticas, gente que tiene traumatismos, gente que tiene problemas. Entender los problemas es lo primero para poder buscarles un remedio. Es no atribuir a las cosas, a los problemas, causas sobrenaturales. Esta es la momia de Sitá, un faraón que tuvo una parálisis cerebral y que entonces, lógicamente, se atribuía a un designio divino. Entender los problemas es lo primero que hay que hacer. Y ya que Ignacio empezó contando el origen del mundo, yo voy a contar también un trocito del origen del mundo, desde el punto de vista de la biología. Él contó el origen del universo. Poquito después del origen del universo se formó la Tierra. Y muy poquito después de que la Tierra se formó, apareció, seguramente en la propia Tierra, aunque hay exobiólogos que defienden que vino de fuera, apareció la vida. La vida en forma de una molécula o de un precursor de un ácido nucleico, del ADN. Apareció el ADN. Yo realmente pienso que en la Tierra, porque a fin de cuentas está hecha no de helio, pero sí de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, que a fin de cuentas son los elementos más comunes aquí. Y apareció poquito tiempo después. Es la molécula de la vida. Todo lo que tiene vida tiene ADN y lo que no tiene vida no tiene ADN. Es una molécula sencilla, es como un hilo largo, dos hilos enrollados realmente. Y para entenderla bien, los que no seáis biólogos o médicos, siempre entendedla como un libro de instrucciones. A mí no me gusta ser muy determinista y no penséis que este libro de instrucciones no se puede modificar. Pero verlo como un libro de instrucciones, que en el caso de nuestro ADN es un libro que tiene 3.300 millones de letras, A, T, C y Gs. Las palabras del libro son de 3 letras y los capítulos del libro que tienen información le llamamos genes. Muchas veces un gen puede hacer más de una cosa, tiene más de una instrucción. Es un libro grande, 3.300 millones de letras significa más o menos como este palacio en términos de páginas de un libro normal. Es una molécula larga y fina. El ADN de una célula, solo de una célula, y las células son microscópicas, mide como yo. El ADN de nuestro cuerpo daría para ir a la Luna y volver 6 veces. Tiene una propiedad, y es que las dos hebras del hilo se pueden separar muy fácilmente. Y si por ahí hay As, Cs, Cs y Gs, de una hebra salen 2 y de 2, 4. Eso es la vida. La vida es la capacidad que tiene esa molécula para poderse duplicar. Y así empezó la vida. La molécula duplicándose, duplicándose, duplicándose. Fue una vida aburrida durante algunos cientos de millones de años. Pero muy poquito tiempo después, el libro de la vida puso en sus instrucciones, en sus genes, 2 cosas muy curiosas. Una fue la muerte. La muerte está diseñada, perdonad, apagar los móviles, por favor. La muerte está muy diseñada y es parte esencial de la vida. La muerte de los primeros organismos, de las primeras células, estaba diseñada con un motivo de permitir a la vida vivir. Pero en los organismos pluricelulares lo entendéis mucho más fácilmente. Si os digo que si nuestras células no se muriesen, vuestros intestinos llegarían para llegar a Santiago, de donde soy yo, y dar la vuelta hasta Bilbao. Así tampoco podríamos vivir. La muerte celular está muy bien programada y a veces falla. Cuando por algún motivo algún gen de muerte celular falla, esto lo llamamos cáncer. Pero el libro de la vida tuvo que programar otra cosa,
Y es que de padres a hijos y en cada división celular, alguna letra del libro, algunas veces alguna página, cambiase. Le llamamos mutación. El motivo es muy sencillo y es para ser distintos. Si fuésemos todos iguales, es una especie que estaría condenada a la extinción. Una especie iguales, viene un virus, viene un cambio climático, viene un tóxico y mata a todos los individuos. Entonces se programó la mutación. La mutación es azarosa. Al principio estaba programada de forma muy exagerada. Había muchísima mutación. Se tuvieron que meter después genes para controlar que no hubiese tanta mutación. Pero era importantísimo porque necesitamos ser distintos para que una especie sobreviva. La mutación es azarosa y necesaria para la vida, y es causa de nuestra variabilidad, pero también puede ser causa de problemas y causa de enfermedad. Imaginaros que una frase del libro de la vida que diga con ese sol hay más luz, que cambie una letra y diga con esa sal hay más luz. Esa es otra instrucción. Esa instrucción no puede ser. A lo mejor es que se forme la hemoglobina, o que se te forme el cuerpo calloso, o que se te forme cualquier cosa, la retina, y entonces tienes un problema. Normalmente la mutación es neutral, no pasa nada por cambiar una palabra. Puede ser también beneficiosa en términos evolutivos, pero puede ser perjudicial. La mutación fue el motivo de la evolución. Fue el por qué a partir de esa primera molécula apareció toda la diversidad de vida que hay en la Tierra, todo lo que os rodea, todo lo que ya se ha extinguido como consecuencia de la selección. Y si consideráis la vida en la Tierra como un día, como en 24 horas, el ser humano lleva aquí menos del último minuto. Somos una especie que todavía tiene muy poca variabilidad biológica. Y es por eso una especie en alto peligro todavía de extinción biológica. Solo que somos tan listos que ya inventamos otros motivos para tener más posibilidades de extinción no biológica. Pero esta es una propiedad también del ser humano. Una reflexión que la metí en el último momento y que no sé si hace a cuento, pero son para evitar mensajes muy antropocentristas. Llevamos aquí, pero somos el culmen de la evolución para nada. La evolución es paralela, somos una especie más, somos primates. Yo muchas veces me pregunto, cada vez más, la evolución sigue ahora una dinámica completamente distinta en el ser humano, muy difícil de predecir, porque tiene que ver con algo de lo que se habló, que son movimientos migratorios. No tiene que ver ni siquiera con riqueza, ni siquiera con características físicas. Obedece a dinámicas socioculturales completamente distintas y socioeconómicas. Pero hablando de evolución de los primates, que también puso Ignacio alguna reflexión, ¿qué pasó? Somos distintos que otros animales, para bien o para mal. Bueno, yo creo que una cosa muy importante fue la capacidad de lenguaje y la capacidad de comunicación. Creo que esto condicionó prácticamente todo. Y fue en parte debido a la mutación en un gen, que es el FOXP2. Somos curiosos, pero muchas especies también lo son. Un gato es curioso. Somos ultracuriosos, eso es cierto. Nos preguntamos más el porqué de todo. Pero muchas especies lo son. Disfrutamos de la belleza, eso sí que es una cosa muy característica del ser humano, de la música, de una puesta de sol. Para esto se inventó el arte y nos espabiló también la creatividad, como la curiosidad. Sí, seguramente somos una especie que tiene mucha más variabilidad de comportamientos y emociones, de características individuales. Esto nos da problemas, nos da también riqueza. Y desde luego somos la única especie que tiene sentido de la trascendencia. Es la única especie que se pregunta qué hay después, más allá de la vida. Y para esto se inventó la filosofía, las religiones, y la verdad que nos hace una especie un poco distinta, para bien o para mal, como todas lo son. Aparecimos en África hace 150.000 años, muy poquito, y esto lo sabemos también por la genética. Nos expandimos por toda la Tierra y llegamos aquí. Llegamos con la variabilidad que nos veis, menos de lo que aparenta. 2 hormigas, 2 abejas, 2 mariposas, 2 lo que queráis. Son más distintos entre ellos que 2 humanos entre nosotros, llevan más tiempo. 2 chinos son más distintos entre ellos, genéticamente y físicamente, que 2 europeos, no 2 de aquí, entre nosotros. Pero no nos parece, porque nos miramos todo el tiempo a nosotros y no miramos a los chinos y mucho menos a las hormigas o las abejas, salvo mi hija, que mira mucho más a las hormigas y a las abejas que el resto de los seres humanos. Los genes nos hacen distintos, pero no solo somos genes, somos ambiente. Las 2 cosas nos hacen distinto. Y así surgimos. Es importante, como os digo, biológicamente ser distintos.
Yo contaba a Lola que sí me gusta mucho ir con los colegios y por los niños y contarles, ilusionarles por la investigación. Y deciros que una de las cosas que estoy viendo más bonitas es cuando veo que niños con problemas de discapacidad están ahora integrados en los colegios. En un sistema educativo que me parece patético porque no cambió desde los tiempos de la preimprenta, por lo menos este es un logro y un avance. Y estos niños no son enfermos, son solo distintos. Enfermedad es una cosa distinta. Los libros de medicina la describen de una manera horrorosamente compleja. Yo creo que la enfermedad es simplemente un proceso biológico por el que un individuo sufre o hace sufrir a los que le rodean. Un individuo a lo mejor con un problema, un trastorno que los psiquiatras llamáis eufemísticamente un problema, a lo mejor no es consciente de su problema, pero hace sufrir a los que le rodean, hay un problema. Y esto también es genes y ambiente. ¿Cuántos somos de genes y cuántos somos de ambiente? Esto lo sabemos gracias a que los escandinavos llevan hace más de un siglo haciendo registros en gemelos univiterinos que tienen el mismo ADN. Por ejemplo, si uno tiene esquizofrenia, el otro tiene esquizofrenia. Si uno tiene cáncer de mama, el otro lo tiene. Si uno tiene una enfermedad pulmonar, el otro la tiene. Y así calculamos cuánto es los genes en el total de genes y ambiente y le llamamos heredabilidad. A mis alumnos de medicina siempre les sorprende mucho cuando se dan cuenta que el cáncer, que es una enfermedad prácticamente de los genes, es menos heredable que cualquier trastorno psiquiátrico. El cáncer más heredable, que no es mama, el cáncer de mama se hereda mucho desde que Angelina Jolie tuvo un cáncer de mama hereditario. Y a nosotros nos da trabajo en el laboratorio, pero tiene solo un 25% de heredabilidad. La esquizofrenia un 80%, el autismo mucho más. Y cualquier enfermedad que describimos casi siempre como un conjunto de síntomas, normalmente tiene un subset que se hereda mucho, algunas veces que tiene alguien más de la familia, y en la mayor parte de los casos lo tiene uno solo por primera vez en la familia. Y es importante entender los genes, no lo es ni muchísimo menos todo, pero los genes, por lo menos si los conocemos, nos permite pues, entender un poquito más los procesos, poder identificar dianas para fármacos, poder predecir riesgos, y otras cosas que ahora os voy a contar muy brevemente. Y aunque se hablaba mucho de lo que entendemos de la genética, deciros que hasta hace muy poquito tiempo nuestro conocimiento era teórico. Hasta que llegó este señor que veis aquí, que yo lo admiraba mucho, se murió hace 2 años, era Fred Sanger. Para mí es mi persona que siempre fue de referencia y también le quería mucho. Descubrió cómo leer las letras del libro de la vida. Por ello le dieron su segundo premio Nobel de Química. Es la única persona que recibió 2 premios Nobel de Química. Y se lo dieron además 3 años después que lo descubriese. Porque claro, si en el libro de la vida, si en las letras está en cierto modo la clave de la muerte, la clave de la enfermedad, la clave de nuestra individualidad, la clave de tantas cosas, aunque yo os digo que no es lo único, qué importante era poderlo leer. Y él descubrió una técnica que todavía se utiliza para poder leerlo. Otros avances de la tecnología hicieron posible que en un momento determinado se lanzase un gran proyecto, y no os voy a hablar hoy mucho de grandes proyectos, que fue el proyecto Genoma Humano. Tener el libro de la vida humana y el libro de la vida de otros organismos. Se tardó muchos años. Era difícil leer las páginas y se tardó 12 años de muchos científicos del mundo trabajando de forma organizada, entre ellos no de España, que no participó en el proyecto Genoma Humano, ni en el público ni en el privado, y se consiguió en 12 años. Esto ha cambiado tantísimo que hoy día, y os lo enseñaré, con una revolución tecnológica enorme, lo que se llama secuenciación de nueva generación, en muchos laboratorios de aquí del País Vasco, de Galicia o de todas las partes, estamos haciendo genomas diariamente. Lo que costó miles de millones de euros y tardó 12 años, se hacen muchísimos a la semana. Un genoma completo vale 700 euros. Otra cosa es interpretarlo. Y otra cosa es leerlo, daros cuenta que son libros como este palacio. Y para eso hace falta también, nos hemos beneficiado de un desarrollo enorme de la bioinformática y de lo que son las técnicas de computación. Necesitamos, solo en un laboratorio como el nuestro salen 3 terabytes a la semana de letras. Menos mal que tenemos un supercomputador cerca y un cable de fibra óptica y alquilamos una parte de ese centro, porque si no tendríamos capacidad en nuestro centro para hacerlo. Las mutaciones nos pueden dar problemas. A veces afectan al libro entero,
a tomos del libro o a páginas del libro. Pero hoy día tenemos tecnologías para poderlo ver. Una cosa muy importante que revolucionó bastante todo en medicina, una tecnología muy importante de la que se habla poco, son microchips, microarrays, donde no miramos todas las páginas del libro, miramos solo una letra por cada página del libro. El objetivo es que hay muchos problemas, muchas enfermedades genéticas, que dependen de de que se pierda o gane una página. Esto afecta sobre todo a la discapacidad intelectual y al autismo. Se pierde una hoja o se gana una hoja, que es tener una información redundante. Es normalmente peor perder que ganar y se tiene un problema. El entender el problema es importante, como os digo, para buscarle en un futuro una prevención o un tratamiento. Pero sobre todo nos puede ya directamente permitir dos cosas. Una, hacer consejo genético en las familias que han tenido el problema y quieren tener otro niño. Y lo segundo, predecir comorbilidades. Muchas veces sabiendo que ese niño tiene un problema de neurodesarrollo, pero podemos decir, y va a tener casi seguro también epilepsia o un problema cardíaco, porque yo os digo que un gen puede hacer más de una cosa. La revolución de la secuenciación de nueva generación nos cambió la vida en genética porque la enfermedad incluso que más se hereda es muy heterogénea. Una ceguera genética, la causa más frecuente de la ceguera en el adulto se llama retinosis pigmentaria. Es una enfermedad muy discapacitante. Todos tienen igual, todos tienen la retina degenerada, el epitelio pigmentario de la retina degenerado, un electroretinograma típico, se quedan ciegos a una edad de unos 20 años de media. Y sin embargo, no la produce un gen solo. Son hasta 100 genes distintos los que la pueden producir. Y hoy nos podemos beneficiar de analizarlos todos a la vez y de tener herramientas bioinformáticas que además nos permiten poder buscarlo y esfuerzos internacionales muy cooperativos que nos permiten entenderlo. La enfermedad es muy compleja, incluso genéticamente. Quizá la revolución más grande de los últimos años ha sido autismo y discapacidad intelectual, donde ya no solo lo que os decía de las hojas, el tener esos problemas estructurales del genoma, nos permiten poder diagnosticar el 15% de los casos, pero hasta un 40% son cambios de letras. Y se han identificado ya, lo diagnosticamos ya rutinariamente, y se han identificado ya más de 200 genes implicados en autismo. Este es un trabajo que publicamos hace unos años y donde además los hemos clasificado por áreas. Y está habiendo un cambio de lo que es la enfermedad común, el autismo es un problema frecuente, a una enfermedad rara. Este es un problema en el que nos tenemos que enfrentar y que también exige esfuerzos. Hablaba, creo que el doctor Linazasolo de la terapia génica ligada a CRISPR y otras terapias génicas. Está siendo efectivamente una revolución. No solo eso, pequeñas moléculas, otras muchas cosas. Pero es cierto que la enfermedad rara genética se espera que de aquí al 2027 va a haber tratamiento para 1.500. Y la mayor parte, la mitad van a ser para problemas de neurodesarrollo. Nos tenemos que preparar también asistencialmente para esto y ver cómo le vamos a dar una respuesta a una medicina cada vez más cara en este sentido. Y ya dejarme que os cuente dos palabras del gran impacto que tiene la genómica, no en la enfermedad genética, que es habitualmente rara, aunque hay muchas, sino en la enfermedad normal. Es lo que llamamos medicina personalizada o medicina de precisión, que son términos prácticamente sinónimos. Es algo que viene de un problema actual de la medicina. Yo no creo que, en contra de lo que se diga, por lo menos no creo en los últimos 10 años que haya aumentado el coste de producción de un medicamento. Lo que sí veo es que es cierto, es que cada vez nos resulta más difícil tener nuevas ideas. Antes, cuando se aprobaba un fármaco, sabéis que un fármaco para aprobarlo lo tienen que aprobar unas agencias reguladoras y tiene que demostrarse que es más eficaz o menos tóxico que lo que hay en el mercado. Antes se caían por toxicidad, pero hoy día los químicos son capaces de modificar cualquier molécula y hacerla lo que le llaman drogable. Hoy se caen por falta de eficacia. No os penséis tampoco que los fármacos son inocuos. Reacciones adversas a fármacos es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad. Se muere más gente por reacciones directas adversas a fármacos que por accidentes de tráfico. Claro, compensan porque son más eficaces en términos globales, pero son un problema.
Y, sin embargo, el problema de la falta de eficacia es un problema que está derivado de la heterogeneidad de la enfermedad. Si yo os pregunto ahora, ¿qué es la fiebre? ¿Una enfermedad o un síntoma? ¿Qué me decís? Un síntoma. Y si os digo la hipertensión, la diabetes, la esquizofrenia, el asma, me decís enfermedades o trastornos. Algún médico aquí dice síndrome, que es un conjunto de síntomas y signos. Y digo, ¿y por qué? La fiebre es que te aumenta la temperatura, la hipertensión que te aumenta la tensión, la diabetes que te aumenta la glucemia. Son todos signos y síntomas. La artritis, que comparto con Ignacio, y el dolor de espalda, es calor, color y rubor en una articulación. Los médicos esto nos lo meten como, nos lo dicen tanto que nos lo aprendemos. ¿Ves que son signos y síntomas? ¿Por qué le llamamos a la fiebre síntoma? Porque uno intuitivamente piensa, es un síntoma de una infección, pero pueden ser muchas cosas. Una fiebre la puede producir una reacción alérgica, los psiquiatras veis hipertermias malignas malísimas, hay muchísimas cosas. Ahora imaginaros que tratáis todas las fiebres con un antibiótico, pensando que eso es la enfermedad. Es difícil que aumentéis de eficacia más de un 20% en la vida, porque solo sirve para ese grupo que le va bien, para una enfermedad bacteriana que produzca esa fiebre y que le vaya bien. Claro, en medicina tenemos o tratamientos sintomáticos o tratamientos para las causas, y no lo debemos confundirlos. Y si no vamos averiguando las causas, y si no vamos además estratificando a los pacientes en grupos para que nuestros tratamientos sean más eficaces, no podemos progresar en eficacia. Esto es lo que se pretende en medicina personalizada. Se pretende buscar biomarcadores para dividir la enfermedad en causas y para también identificar a quién le va bien y quién le va mal un tratamiento. Mi padre, yo tomo un antiinflamatorio, que no lo tomé esta mañana porque sé que si lo tomo y no tengo omeprazol, se me agujerea el estómago. Mi padre lo puede tomar con chorizo y no le pasa nada. ¿Por qué? Eso también está seguramente mucho en nuestros genes. Y entonces tenemos que dividir la enfermedad en grupos y también tenemos que identificar biomarcadores que nos permitan predecir nuestra respuesta a terapias en general. Esto es medicina personalizada. En este momento la genómica es lo que ha producido más biomarcadores. En el futuro lo habrán muchísimas más cosas. La imagen ya lo produce, el microbioma, miles de cosas. Va a haber biomarcadores cualquier medida, de cualquier cosa. Por ejemplo, la glucosa es un biomarcador de diabetes. Pero esto es lo que viene. Y prácticamente en lo que es estratificación de enfermedad común, los máximos avances se han producido con esta técnica que os decía de los chips, de leer una página del libro. Porque no podemos secuenciar genomas de miles de personas para tener una respuesta porque todavía es muy caro, aunque hay grandes proyectos de secuenciar 100.000 genomas, 500.000 genomas. Pero son proyectos en marcha todavía. Hasta ahora lo que estamos haciendo es lo siguiente. Imaginaos que quieras saber los genes que están detrás de la esquizofrenia. Lo que hago es, cojo 20.000 esquizofrénicos y 20.000 que no tienen este problema. O 20.000 personas que tienen cáncer de colon y 20.000 que no. En cada uno estudio una letra por cada hoja, 1.000.000 de letras. Y miro qué es distinto. Si hay algo en los genes, que algo hay, va a haber páginas que son distintas y ahí algo habrá. ¿Entendéis cómo es el proceso? Pero claro, ¿dónde se hacen 40.000 millones de análisis? En centros que tienen muchísimo, que hacen análisis masivos. Y en España sí que tenemos un centro que es el Centro Nacional de Genotipado, que coordino yo, que tiene un laboratorio en Madrid, en el CENIO, y otro en Santiago, y ayudamos a todos los investigadores españoles a buscar las causas de las enfermedades comunes y de la respuesta a fármacos. Y han producido respuestas, cambios a veces paradigmáticos en el concepto de enfermedad. ¿Quién podía pensar que la esquizofrenia en gran medida era un problema autoinmune? Que es lo que ha demostrado este tipo de estudios, por ejemplo. Y en el cáncer, el secuenciar el genoma de los cánceres a través de varios proyectos internacionales, uno en el que participó España, que es el Proyecto Internacional del Genoma del Cáncer, nos está permitiendo una revolución enorme en tratamientos. El cáncer reproduce a nivel de las células lo que os conté yo a nivel germinal y a nivel de la evolución. Empieza por unas mutaciones en genes de muerte celular y empieza a haber más mutaciones, la célula sobrevive. Y se hace cada vez más complicado tratarla. Identificar los genes que van mutando es importante para poder ir parándola.
Esto ha sucedido de forma impresionante en los últimos años y está permitiendo una supervivencia enormemente aumentada en los tratamientos con cánceres, en los cánceres. Ahora en cáncer es todo terapias dirigidas, targeted therapy. Y imaginaros que cuando yo empecé, leucemias infantiles se morían en el 90%, ahora se cura más del 80%. La supervivencia en cáncer de colon y cáncer de mama es más del 70%. Antes era 20%. Cánceres tan difíciles como pulmón se están beneficiando también de estas terapias. Y en lo que se refiere a respuestas a fármaco, prácticamente un 30% de nuestros medicamentos aprobados por agencias tienen indicaciones de biomarcadores para poder orientar mejor los tratamientos, tanto en eficacia como en toxicidad. Y los médicos deberían, que no lo hacen tanto como deberían por una insuficiencia a veces en problemas educativos, en lo que es la genética, consultar bases de datos o consultar las fichas técnicas y organizarlo a nivel de los sistemas de salud para ver qué tratamiento te va bien, cómo tienes que modificar las dosis, porque ya os digo que en más del 30% de los medicamentos actualmente hay indicaciones farmacogenéticas obligatorias o recomendables. Y dejarme ya acabar con una reflexión. Mirad, la enfermedad es compleja y es también relativa al ambiente. No solo es que el ambiente la pueda producir, sino que es relativa al ambiente. Vinimos de África. En África vivimos 60.000 años sin salir. Éramos negros. Una mutación de piel blanca en África era una enfermedad. En el País Vasco, Galicia o Siberia, la mutación esta de piel blanca nos vino bien porque podemos sintetizar un poquito mejor vitamina D. Pero allí es una enfermedad. Una cosa, y no solo esto, sino también en el comportamiento. Una vez hace 40 años en mi tesis doctoral, 40 años que se dice poco, que se dice pronto, estudiamos un gen que era un receptor de la dopamina, que había gente que tenía 4 veces una letra repetida y gente que tenía una sola. Nos sorprendió mucho ver que las poblaciones nómadas tenían 4 veces la letra repetida y las poblaciones occidentales, por ejemplo los tuaregs, los beduinos, el 70% tenían 4 veces A. Nosotros, el 90%, solo teníamos solo teníamos la A. Lo curioso es que de aquello nos hablaba de TDAH, del síndrome del déficit de atención e hiperactividad, porque no era un problema. Ahora lo es motivado seguramente por un ambiente, por un proceso, por un sistema educativo, cuando son parte simplemente de la variabilidad. No por ello deja de ser un problema. La gente que sufre y lo tiene, lo tiene. No hay que negar su existencia. Es lo que hay. Si te quemas con el sol, porque vives en África, te quemas. Pero es lo curioso. Es el gen que está asociado también al TDAH. ¿Veis cómo el ambiente condiciona? Un tuareg no se puede mirar a poner a ver de qué va el color de las arenas del desierto y por qué. Más le vale tener movilidad, ser inquieto, ser imaginativo y sobre todo no parar sentado. Y ya para acabar, el ambiente nos condiciona, también produce enfermedad. Diréis, ¿y cómo es? El ambiente es complejísimo, no lo entendemos una patata. Solo sabemos que funciona produciendo modificaciones químicas en el libro de la vida, que no entendemos bien. Las más importantes es lo que se llama la metilación y la acetilación de histonas. En las letras C y G aparecen como puntos o comas. Puntos y comas que cambian el mensaje. No es lo mismo vamos a comer niños que vamos a comer niños. Y eso puede originar un problema bastante grave. ¿Cómo hace el ambiente? Es muy sutil. Mirad, estos son 2 ratones genéticamente idénticos que a uno se le alimenta con porquerías y a otro se le da de comer bien. Le cambia hasta el color de la piel. Pero todavía más sutil. A mí siempre me gusta acabar con este trabajo publicado en Nature Neuroscience, donde unos ratones genéticamente idénticos con sus crías, a unos se separaban de la madre al nacer, a los otros se dejaban con la madre. A los que se separaban de la madre tenían más obesidad, diabetes, cáncer, morían antes. Y se vio que algunas cosas, algunos genes, se metilaban diferencialmente. Este experimento no lo podemos hacer con humanos. Pero es evidente que cosas tan sutiles como esas pueden influir, y muchas más que no conocemos. Yo por eso, cuando un médico, además de diagnosticar y curar, trata con cariño y con amor a un paciente, y me siento muy responsable, muy orgulloso de él si fue alumno mío, siempre pienso que bien lo estará metilando. Y os dejo con mi grupo, que es este que veis aquí, y gracias por vuestra atención.